Buenas tardes a todos y bienvenidos al invitado de Radio Francia Internacional. El sello francés Capita y Navia acaba de sacar al mercado Metaphor of Silence, Metáfora del Silencio, álbum del pianista y compositor cubano Gabriel Urgel Reyes, primero de una colección de productos musicales, estéticos e innovadores que se inscriben en proyectos multidisciplinarios que hacen que las artes dialoguen entre ellas. Y precisamente para hablarnos de estos OMBI, si me permiten, objetos musicales bien identificados, Gabriel Urgel Reyes ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes, Gabriel. Buenas tardes. Y sobre todo, muchísimas gracias por haber hecho el esfuerzo de venir hasta estos estudios. Recordemos a nuestros oyentes que has nacido en La Habana en 1976, si no me equivoco, donde vas a realizar tus estudios musicales a pesar de las advertencias de tus padres, ¿no? ¿Empiezas a tocar el piano de muy pequeño? Sí, comencé desde los 4 o 5 años a intentar tocar algunas notas, pero el estudio en realidad comencé al finales de los 6, principios de los 7 años. Todavía no alcanzabas los pedales. No, para nada. Hablando de tus padres, te advirtieron, eran músicos, ¿no? Y me decías que Sí. de origen catalán. Uh-huh. Mi padre es de origen catalán y mi madre es cubana. Y sí, me advirtieron mucho que había que trabajar mucho y que podría tener menos tiempo para los placeres de la vida, pero... Está claro es lo que en tu casa hacer. había un piano, ¿no? Sí, O sea, había había un amor piano por la música. y muchas partituras y otros instrumentos también de percusión cubana, por ejemplo, que yo podía tocar y con los cuales podía hacer juegos y cosas diferentes. Pero sí, el piano era el elemento central y me atiró, me llevó siempre a tocar, a querer crear sobre el instrumento. Cuéntanos, ¿qué música se escuchaba en casa de tus padres? De todo, en realidad de todo. Era un universo muy, muy abierto y muy diferente. Había desde la música clásica, la más clásica europea, digamos, pasando por las músicas clásicas sudamericanas, la música popular de muchas partes del mundo, música americana, en fin, no había límites en realidad con respecto a la estética musical. Escuchábamos rock, mi mamá le encantaba Elvis Presley, o en fin, de todo, había de todo. Vas a continuar tus estudios musicales, empiezas muy pronto, como a los 6 años, pero ¿cuándo decides que el piano va a ser tu vida? Creo que fue desde el principio. No, es decir, hay siempre un momento difícil en los estudios, pero desde el principio yo supe que yo quería hacer eso. Y en otro momento, cuando la formación avanzó, la idea de componer también surgió. Y es por eso que este es una de las del resultado de esos deseos. Esos años difíciles imagino que coincidían con la adolescencia. Sí, pero contrariamente a lo que uno piensa, ¿no? Mi adolescencia y la música fue bastante dinámica. No, fue un poco antes, justamente, cuando, más bien al principio, que las manos no estaban suficientemente grandes, no eran suficientemente grandes, no tenía toda la facilidad para hacer lo que ya yo quería hacer. Y ese fue el momento más difícil. Después no, después tenía ganas y yo me acuerdo estudiar muchas horas siendo adolescente. Tenía una gran capacidad
de trabajo en ese momento. Pero al mismo tiempo no hay que hacerse monja para tocar el piano, No, ¿no? para nada, para nada. También tenía fiestas íbamos a fiestas y a los festivales de música y al cine, en fin. Gabriel, has ganado muchos concursos internacionales, no vamos a nombrarlos todos. ¿Cómo se vive un concurso? ¿Hay más nervios que en un concierto o no? ¿Sabes que eso te va a abrir puertas? No precisamente, depende, depende. Hay concursos que pueden crear una cierta eh, aprehensión porque los candidatos son impresionantes. Pero yo nunca fui a un concurso pensando en el concurso en sí. Para mí cada presentación era un concierto. Y tal vez es por eso que era más fácil. Yo no digo que no tenía nervios y que no me sentía nervioso o que no me sentía impresionado a veces, pero en realidad la idea de ir a tocar y de hacer lo que había estudiado y transmitir un mensaje era lo esencial y creo que es por eso que nunca los viví mal los concursos. ¿Cómo es la relación con los otros candidatos? ¿Hay una cierta deportividad o no? Cada Hay uno va a lo algunos suyo. que sí, hay algunos candidatos que incluso, me acuerdo, creo que fue en Valladolid, que había un pianista que le gustaba intimidar a los otros, pero eso me hacía reír y no, en fin, depende, Seguro que depende. era un español, ¿no? No, no, era un ruso. A un ruso, fíjate. Cuando tocas un concierto después del concurso, ¿te parece mucho más fácil un concierto después de haber ganado un concurso? A veces hay conciertos que son verdaderamente difíciles. Eh, co- yo pienso que los conciertos como solista son más difíciles que los conciertos con orquesta. Para mí es así, hay toda una concentración, hay un relato mucho más largo que hay que hacer y que pide al músico mucho más esfuerzo. Pero igual, cuando se ha trabajado y cuando uno sabe, y sobre todo cuando uno toca lo que uno realmente quiere, eh, es mucho más fácil. Y hace unos años, hablando de esfuerzos, te plantas aquí en París para continuar tus estudios, para Ujú. perfeccionar tu técnica, sin hablar una palabra de francés. Sí. Hay que tener una cierta osadía, ¿no? Era sobre todo las ganas de encontrar otro espacio de trabajo, de estudios, otras relaciones. Sí, fue difícil al principio, hablaba en inglés sobre todo al principio, pero era una vibración tan buena. Sobre todo mi maestro, Hervé Billot, que me acogió en su clase, eh, la vibración y el intercambio era tan fluido que efectivamente los obstáculos del principio eh, no parecían tan grandes de esa manera. La última vez que nos vimos, Gabriel, tenías que tocar en el Festival de la Roque d'Anteron, en el Ujú. sur de Francia. He podido ver algunos vídeos, fue todo un éxito, ¿no? Sí, fue excelente tocar allí. Un concierto lleno de gente que no esperaba, sobre todo por la particularidad del programa que estábamos presentando, que era con el proyecto que tenía antes, Meeting Ginastera, con música latinoamericana clásica para piano. Y, e incluso si es un repertorio que puede hacer venir a los curiosos,
es diferente, es una música diferente. Y yo no me esperaba que hubiese una acogida tan grande. Muy adaptado para una noche de verano en el sur de Francia, Sí, ¿no? sí. Bailar. Volviendo a Metaphor of Silence, Metáfora del Silencio, es un disco en el que hay piano, pero también sintetizadores y controladores, Ujú, todo en tiempo real, ¿no? ujú. Imagino que te has divertido como un loco, ¿no? Haciendo esto. Muchísimo, muchísimo. Bueno, Metaphor of Silence marca el, el- el cambio en mi carrera hacia una imagen mucho más amplia. Yo estudié composición desde mis 16 años. Eh, Compongo desde hace mucho tiempo ya, pero este aspecto de música mixta, de música electroacústica, pero que llamamos mixta porque se toca con los instrumentos acústicos y con los instrumentos electrónicos al mismo tiempo. En la música electroacústica es la transformación del sonido acústico en electrónico, principalmente. Entonces, en esta música mixta es un espacio de realización en el cual vengo trabajando hace mucho tiempo y que fue inspirado por Carlos Fariñas, el compositor que fue mi maestro también y a quien grabé la música en el proyecto precedente. Y ese punto de partida fue muy importante para mí. Y de hecho, el poder orientar mi carrera hacia estos horizontes en los que puedo interpretar mi música y intercambiar en espacios diferentes, es decir, que no sea solamente música pensada para instrumentos acústicos o para piano porque yo soy pianista, ha sido muy, muy, muy importante. Muy diferente es la parte, las piezas familiares de la Ujú, que acabas de editar la partitura, es mucho más íntima, ¿no? Recuerda la música callada de Monpou, ujú. que encima se inspiró de San Juan de la Cruz en esa soledad sonora que vemos en sus poemas. Es la culpa de Frédéric Monpou quien te ha obligado a hacer piezas familiares. Efectivamente, sí, las piezas familiares son parte del proyecto de Capita Inavia, que es nuestra casa de ediciones musicales, discográfica y de conciertos. Eh, y la idea de piezas familiares viene de la música de Monpou, de hecho, pero no solamente, también del universo y los paisajes catalanes y sobre todo de las interacciones mis interacciones con mis seres queridos, con mi familia, mi padre, mi esposa, mi madre, son los objetos principales y es un testimonio de esos caminos que se cruzan entre los seres de una familia, incluso cuando somos tan cercanos como los padres o la esposa. Es una música muy íntima, ¿no? Muy Sí, delicada. sí, sí, la idea es de hablar de, de la relación con cada uno que yo deseo íntima, que yo deseo calmada, sosegada. Y, y eso se transmite en la música, Lo teniendo de todas formas un poco la idea de identificar la personalidad de la persona a la cual es dedicada. Relación sosegada que no siempre, desgraciadamente, ocurre en las familias, Sí. ¿no? La edición es una muy bella edición, pensada en pianistas. Ujú. No tienes que girar la página, es Sí. fantástico. La idea es de hacer
para obras que no piden una gran cantidad de páginas, de evitar el pasar las páginas y sobre todo de tener la obra y la interacción que hay entre las artes, porque también hay poemas en las piezas familiares y la idea es de poder ver el poema y la música al mismo tiempo. Fantástico, es la pesadilla de los pianistas, ¿no? Pasar la página. Sí. ¿Por qué no inventan una máquina con un pedal para pasar la página? Actualmente con las tabletas Sí, eso es más fácil. Más fácil, ¿verdad? En fin, pues muchísimas gracias, Gabriel, por haber estado aquí con nosotros. Mucho éxito. Y nos vamos a marchar, no con música íntima, con una música más divertida que tocaste ahí precisamente en el Festival de la Rock d'Anterón, una de las danzas afrocubanas de Lecuona, quizás y la negra baila. La vamos a escuchar. Permíteme que también dé las gracias a Julian Leng, que han estado detrás de los cristales, al tanto de la realización de este programa, y enviar un saludo muy especial a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina gracias a una cadena de televisión uruguaya que se llama Canal U de Montevideo. Excelente. Y a ustedes muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.